No sé qué voy a hacer. Ni que yo fuera la peor mamá. No entiendo por qué se comporta así. Malo si le doy, malo si no. Pero si le doy todo, entonces se pone más rebelde. No sé qué voy a hacer. ¿De dónde habrá aprendido eso? Pues yo tampoco es que le haya dado el mejor ejemplo. Pero yo me esfuerzo. No sé, necesito que me ayudes, Dios. Necesito que... Hola, hola a todas, ¿cómo están? Estoy súper feliz por esta nueva serie que vamos a comenzar en este canal. De verdad que es una bendición para mí estar aquí siempre 2 veces en la semana en este mes de febrero. Vamos a tocar temas muy importantes y muy delicados que honestamente antes cuando me escribían y me decían necesito saber cómo hago para X situación que le está pasando a mi hijo, yo quedaba como en shock porque habían algunos momentos en donde yo todavía no había pasado por esa etapa con mi hijo o la estaba pasando y todavía estaba luchando y ni siquiera yo sabía qué hacer con él o cómo mejorar su comportamiento. Pero han pasado los años, ha pasado el tiempo y Dios me ha dado la sabiduría para poderles traer a ustedes esas ideas que a mí personalmente me han servido un montón y que yo sé que a ustedes les ha bendecido a lo largo de todo este camino. Este video va a estar súper cortico porque voy a ser lo más directo y lo más precisa posible. Les llamó la atención el título que está en la parte de abajo donde les mencioné que vamos a aprender a hacer un tablero de corrección para niños rebeldes, para niños voluntariosos, para niños que son guaches, para niños que, bueno, en fin, tal vez no están manejando muy bien sus emociones o tienen por ahí una que otra cosa que tú como mamá, obviamente, o como papá también, quieres que pues mejore, ¿no? Porque pues uno siempre le tira a eso, a que sean mejores cada día. Entonces, bueno, yo les voy a ser muy honesta, yo soy muy partidaria de que en la crianza se maneje la parte de la comunicación, pero al mismo tiempo también soy muy partidaria de que se maneje la parte de la corrección en ciertos momentos donde los niños necesitan darse cuenta de que la autoridad son los padres y que ellos deben obedecer sí o sí porque somos la autoridad. Esto básicamente yo lo digo porque al pasar los años y al pasar el tiempo han llegado muchos métodos de crianza que los padres adoptan para mirar cuál de esos se acomoda mejor al niño. Y eso está muy bien. A la final de eso se trata ser mamá, se trata ser papá, que aprendemos del ensayo y del error. Todo lo que yo les voy a mencionar aquí en este tablero ha sido gracias al ensayo y al error. Porque había momentos en donde yo necesitaba corregirlo de alguna forma y de verdad que me sentía como tan perdida en la forma en cómo necesitaba hacerlo para que él me entendiera y mejorara su comportamiento o obedeciera o independientemente de lo que yo necesitaba en ese momento, que la verdad he cometido muchos errores, pero gracias a Dios también he tenido bastantes aciertos en donde la comunicación asertiva con él me ha funcionado de una manera maravillosa y no he tenido que recurrir a esa necesidad de como el castigo o como el juguete, como decimos aquí en Colombia, o que es prácticamente como el castigo físico. O como en restringirle o decomisarle algunas cosas, porque en ciertos aspectos de su comportamiento me funciona súper bien la comunicación con él. Pero obviamente hay otros aspectos en donde definitivamente hablando él no se comporta. Y cuando esos momentos llegan de esa manera, a veces es necesario tener como un poquito más de firmeza, obviamente sin llegar al punto de irrespetar al niño o de lastimar al niño o violentarle sus derechos, porque bueno, eso ya no hace parte del modelo de Dios, ¿ok? Todo dentro del contexto bíblico, pero también todo dentro del contexto educativo. Ya ustedes saben que a Juanes yo le vengo manejando como desde los 3 años más o menos ciertas rutinas para que él complete sus deberes. Entonces, básicamente lo que quiero relacionar es que con todo lo que Dios me ha permitido hacer con él ya ha aprendido muy bien, por ejemplo, los días de la semana, sabe distinguir muy bien el tiempo de la mañana, de la tarde y de la noche, y ahora que está aprendiendo a conocer la hora y el reloj, entonces ha mejorado bastante cuando se tiene que ubicar en el tiempo.
lo cual a estas alturas me permite que ese tablero de corrección le funcione muy bien para el objetivo que yo quiero llegar con él, y es que no sea completamente perfecto, no, pero que sí cambie tal vez algunos comportamientos o algunas actitudes que he aprendido de otros niños o que he aprendido afuera, o inclusive también puede que haya aprendido de mi ejemplo, o el ejemplo de su papá o el ejemplo de sus abuelos, porque los niños son como una esponjita y casi siempre ellos recogen, es como loco, bueno, no todos los niños son así, obviamente quiero hacerle claridad, pero a veces se recoge o ellos como que absorben más como lo malo o como eso travieso que aprenden tal vez en la televisión o como cosas así, y no tienen como esa capacidad de razonamiento de que ok, esto yo no lo debo repetir, esto yo no lo debo hacer, pero pues obviamente con el tiempo ahí estamos nosotros como guías para que cambien su comportamiento. Y esto prácticamente yo lo he estado basando no solamente en el reglamento familiar, que ya les enseñé cómo se hace, ni tampoco en su tabla o en su tablero de tareas o de deberes, sino que lo he estado basando desde hace algún tiempo en un manual de convivencia, pero no hacia el manual de convivencia en casa únicamente, sino también hacia su manual de convivencia en su colegio, en el lugar donde él está estudiando. A todos nos ha tocado comportarnos sí o sí en el lugar donde hemos estudiado desde que estamos en el colegio. Y sucede que cuando a veces no se acatan esas cosas y nos salimos de ese camino, hay unas consecuencias que sí o sí los colegios aplican, e inclusive nosotros en casa también aplicamos según bajo el reglamento familiar. Hay un conducto que se debe seguir. Entonces, lo primero es como un llamado de atención persuasivo. Por favor, siéntate. Por favor, presta atención. Recuerda no olvidar tal cosa. O sea, lo hacen de una manera tranqui, de una manera como bien, como con amabilidad, y recordándole que acuérdate que esto y esto y esto y esto. Eso es como un llamado de atención persuasivo. Luego, cuando no se hace caso, viene la parte de un llamado de atención por escrito. Tal vez no todos los colegios lo manejan de esa forma, pero generalmente en el sistema de educación colombiano siempre se maneja ese conducto regular. Antes, si definitivamente el estudiante no tiene el comportamiento adecuado, sigue causando problemas, sigue con la misma indisciplina, llega la suspensión. Y esa suspensión se da por un tiempo determinado, llámese un día, llámese 2 días, llámese 3 días, obviamente eso también depende mucho del tipo de falta. Y por último es la parte de la expulsión. Entonces eso prácticamente se da cuando ya el estudiante ha pasado por todos estos periodos. Pero entonces, relacionando eso con nuestros hijos en casa, obviamente no vamos a llegar al punto de expulsarlos y de que entonces vaya a mirar dónde se va a vivir. No. Y mucho menos si están pequeños. Vamos sencillamente con este reglamento a cambiar los nombres de este conducto regular para que la última opción que ustedes, si aplican la parte de la corrección física, entonces lo apliquen como última opción, que es lo que yo vengo haciendo con Juanes durante todo este tiempo. Y entonces aquí les voy a poner el cuadrito de cómo vamos a cambiarle los nombres a esos tipos de periodo, ¿ok? Bueno, como ustedes pueden ver, ahí está el título, tablero de corrección, y evidencian que está de lunes a domingo el tablero. Hay unos cuadros que se tienen que tachar y en la parte de abajo de cada cuadro está como la descripción. Entonces, el primero, que era el que yo les estaba explicando como un llamado de atención persuasivo, sencillamente lo vamos a llamar como llamado de atención. Y le explicamos claramente al niño de que el llamado de atención es como cuando le decimos: bájate de la mesa, recuerda que debes recoger tus juguetes, recuerda que no debes alzar la voz, y así sucesivamente. En el segundo cuadrito está el regaño. Ok, ¿qué sería lo que yo les estaba explicando del llamado de atención como con copia al observador? Pero entonces, en este caso, el regaño vas a explicarle al niño que es como un llamado de atención más fuerte. Entonces allí es donde ya desde ese punto tú empiezas a coger como una actitud de que tú eres la autoridad, claro, sin ir a pasar por encima del niño, de la niña, sin ir a pasar por encima de su sensibilidad, no, sino que empiezas a adoptar como una actitud firme, en donde si le dijiste
que recordar al recoger sus juguetes, entonces te paras enfrente del niño y hasta que no recoja sus juguetes no te vas de ese lugar. Luego en el otro cuadrito viene la suspensión, entonces en el colegio era como la suspensión de un día, de 2 días, pero aquí en este caso lo vamos a relacionar como una suspensión de las cosas que a él le gusta. Entonces es cuando llega el momento de la suspensión. Sencillamente los juguetes que él tenía recados yo los recojo y los guardo en un lugar, prácticamente como quien dice, a decomisarlos, y le hago entender de que esos juguetes no deben estar en el piso, porque tenemos que valorar las cosas. Mamá ya hizo oficio y es hora de cenar, por ejemplo. Y también hablo con él y le hago entender de que si los deja en el suelo, posiblemente yo puedo caminar o su abuelo puede caminar, se puede caer o él mismo los puede pisar, se puede resbalar y se puede caer. Entonces, hasta el momento en el que él aprenda a obedecer y acatar la orden cuando se le está pidiendo, se le devuelven los... Esta suspensión yo trato de no ponerla de una forma muy extrema, es decir, y pues ya por último pueden ver aquí la parte de la corrección. Son personas que aprueban la corrección física, entonces ese cuadro lo pueden poner, pero si ustedes piensan que es suficiente con la decomisación de algunas cosas o con la suspensión de ciertas actividades que a él le gusta hacer o que prefiere ponerles más atención a eso que a las órdenes que ustedes están dando, y tal vez el niño o la niña intenta pasar por encima de ustedes, si creen que basta con la suspensión y si así les funciona con sus hijos, perfecto, entonces no pone la parte de la corrección física. Pero si ustedes tienen niños que en algunos aspectos o en todos los aspectos son más voluntariosos y sí o sí necesitan una mano más fuerte y más dura, entonces ponen la parte de la corrección. Pero mi consejo siempre va a ser que nunca vayan a llegar a la parte de la violencia o de dejar unas marcas en el cuerpo de los niños de una forma bestial. Miren, no somos animales como para estar utilizando la violencia en cada momento. Tampoco se debe acostumbrar al niño o a la niña que si no hace caso por cualquier cosita, entonces ¡pum!, ya de una vez es el coitazo. No. En mi caso personal, eso es lo último que yo utilizo con él, y es en casos de verdad muy extremos donde definitivamente no funciona nada de lo que hicimos antes. Y miren, yo les doy fe que desde el momento en el que nosotros empezamos a utilizar este tablero de corrección, no he tenido que utilizar la corrección física con él. Máximo llego a la parte de la suspensión y él de verdad como que dice, ok, sí, es importante lo que me está diciendo mi mamá, o debo mejorar este comportamiento, o debo concentrarme más, o no debo ser así y así y así, y realmente reflexiona. Es una cosa impresionante. Y pues obviamente la idea también con esto es que podamos evitar, como mamás, no sé si a ustedes les pasa, a mí en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones recién yo comencé con ponerme más firme con él y empezar a utilizar la corrección física como último recurso, porque siempre lo he tenido muy claro que es el último recurso. Me sentía a veces como un poquito culpable, como que no, de pronto debí intentar más. Ahí es donde me refería al comienzo del video, que al comienzo era acierto y error, pero gracias a Dios con el paso del tiempo también he tenido bastantes aciertos, de hecho más aciertos que errores en la parte de la corrección con él. Y a poner en práctica lo que nos dice la palabra. Es cierto que la Biblia nos dice que la vara es para el necio, que los padres que no corrigen a sus hijos no los aman. Hay muchos versículos en la palabra que aprueban la parte de la corrección física, pero también hay otros versículos que invitan a los padres a, por ejemplo, no airar a los hijos, que invitan a guiarlos en el camino, que invitan más al amor, que invitan a la comunicación, que invitan a la sabiduría, al entendimiento. Y eso es algo con lo que como padres cristianos debemos aprender a tratar, debemos aprender a balancear. No mucha disciplina y menos amor, porque pues no estás haciendo nada. Y mucho menos más amor y más contemplación y más tranquilidad y más permisividad y menos disciplina, porque entonces
sencillamente el niño se malcría, sencillamente el niño crece como con ese sentimiento de narcisismo o bueno, muchísimas cosas que pueden pasar, sino que siempre debemos tratar de mantener como ese equilibrio entre la disciplina y el amor, la autoridad, el amor, la corrección, el amor. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Estoy súper feliz y contenta de que hayas podido ver este video hasta el final. Si tú quieres que yo te envíe este tablero de corrección, sencillamente me dejas en la parte de abajo de los comentarios tu correo electrónico y yo voy a hacer el envío completamente gratuito hasta el 8 de febrero. Cada una de las cosas que Dios me permite hacer con Juan Esteban, procuro darles a ustedes o entregarles en forma de obsequio lo que Él me permite emplear con Él de forma gratuita. Así que por favor aprovechenla, porque después de que se cumpla esa fecha y si tú lo quieres obtener, pues entonces va a ser necesario que me escribas. Si tú estás viendo este video después del 8 de febrero de 2021, sí sería necesario que pudieras hacer una donación al canal y obviamente dejarme un mensaje por interno en mi cuenta de Instagram. Y yo con mucho gusto te hago el envío de este material hasta tu correo electrónico para que lo puedas descargar. Y bueno, no siendo más, recuerda que yo soy Stephanie Manrique, que tu amor debe ser inagotable como el de Papito Dios, que debes suscribirte a este canal. Esta serie de Crianza de Febrero está tremenda. No solamente vamos a ver este tablero de corrección, sino que vienen más sorpresas con recursos como este que ustedes van a poder utilizar con sus hijitos. Estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Que Dios los bendiga, las amo muchísimo y nos vemos en un próximo video. Un abracito.